Y le pudo pasar al hombre de lujo que hoy día he invitado esta noche a mi programa. Uno de los estudiosos, uno de los antropólogos que mejor ha estudiado el Perú, está hoy día en No Culpes a la Noche, y esa va a ser mi primera pregunta. El señor José Matos Mar, que acaba de, publicar este libro que está maravilloso, es El Estado Desbordado y Sociedad Nacional Emergente Perú, ¿no es cierto? Aquí está. Bueno, por supuesto, quienes hemos estudiado alguna vez algo de realidad nacional en alguna universidad o colegio, es un clásico leer El Desborde Popular de Matos Mar, y hoy día lo tengo en mi programa, y es un honor porque tiene 91 años y yo no sé cómo hace para mantenerse tan bien, tan lúcido. Y lo primero que le tengo que preguntar, maestro Matos, es sobre Acomarca. O sea, hoy día finalmente ya empezó pues a hacerse justicia, ¿no? Y Tel Murtado ha narrado sus fechorías como, para mí sin ningún sentimiento de arrepentimiento, ¿no es cierto? ¿Qué provoca usted, maestro Matos Mar, todo esto, todas esas historias de masacres, la historia de Sendero, el desborde genocida que hubo en nuestro país? Buenas noches, primero que nada. Buenas noches. Una cosa terrible, pero antes agradecerle que me haya invitado usted esta noche, poder conversar tranquilamente y comentar esta noticia que nos impacta terriblemente, ¿no? Y que demuestra la gravedad de lo que fue este fenómeno en el Perú llamado terrorismo. Y que, como usted bien lo ha dicho, todos debemos de conocer los detalles. Para mí lo que tiene de positivo este hecho es de que él propio ha declarado ahora y ha puesto... Es verdad. Ahí está, esto sucedió, fue real lo que dijo la Comisión de la Verdad, y todas las dudas y todas las cosas. Ha dado nombres, además, ¿no?, de sus superiores. Un ejemplo concreto de lo que se hizo con gran detalle. Esta es una cosa extraordinaria, y tenemos... para que se sepa la gravedad de lo que significó Sendero Luminoso y el movimiento terrorista. En contraste con este tremendo movimiento que estaba ocurriendo paralelamente en el Perú, la población abandonada, el otro Perú, que no eran ciudadanos peruanos, habían decidido venir a ser peruanos, a ser ciudadanos, a modernizarse, y bajaban a la costa. Entonces, pero muchos de esos peruanos que migran en los 80 vienen justamente asustados por Sendero. Claro, ellos habían comenzado a migrar unos 30 años antes. Desde el año 40 comenzaron a migrar. Sendero comienza en la década del 80, ¿no? Y cuando bajan ya el fenómeno se ha dado del desborde popular. Lo de Sendero es una cosa bruta, coyuntural nada más del momento, ¿no? Dado la ineficacia de los gobiernos. Entonces, Abimael, Polay, dijeron no, la violencia era la única manera, porque estaba en boga en todo el mundo la guerra foquista, la guerra. Y todo esto termina, comienza a declinar y a perder peso en 1989 con el muro de Berlín, cuando termina la Guerra Fría. Cuando termina la Guerra Fría, entonces se acaba el comunismo, y todos los partidos políticos vinculados a lo que era la idea del comunismo pierden piso y no tienen ya nada, asidero, entonces quedan huérfanos, y ahí es cuando comienza el declive de todo eso. Pero Sendero Luminoso en los 90 estaba más vivito que coleando, había llegado a Lima, ¿no es cierto? Luego sucede lo de Tarata. Claro, pero no tenía ya un apoyo globalizado, un apoyo mundial de una de las grandes potencias que eran comunistas, China, India, solamente tenía Camboya, ya entró el declive, y ya no podía ellos solos ser la quinta espada del mundo. Claro, porque eso es lo que quería se acabó. Abimael, ¿no es cierto? Y en todo caso, digamos, después de 2 años que ha analizado nuestra historia, maestro Matos, ¿qué significó Sendero para la historia del Perú? Porque todavía hay secuelas, ¿no? Yo todavía siento que hay peruanos que no han entendido bien lo que nos pasó. ¿Qué significó? Porque fueron 20 años de terrorismo. Sí. Se pensó que era la única manera de alterar la situación del Perú y convertir esto en un país comunista. Y con un país comunista
iba a ser un país socialista, y con eso iba a haber bienestar y bonanza, lo cual es una utopía, pues, porque ya se ha demostrado de que ese no era el camino, ni era la senda, ni ideológica, ni política, ni nada. Y peor usando la violencia como método, ¿no? Y utilizando la violencia como método. En cambio, los migrantes viajaron, lo hicieron pacíficamente. Fíjese qué curioso es esta pregunta que usted me hace, es bien interesante, no lo había planteado, porque son dos caminos paralelos. Uno, la guerra de guerrilla, la muerte, la verdadera, bombardear, matar, violar, asesinar a niños, no hay respeto a nadie, y sobre todo las fuerzas del Estado del Perú oficial, del orden. Sí, claro. Y las otras los excesos de algunos comandos, ¿no? Y por otro lado, paralelamente, estaba discurriendo un proceso tranquilo de migrantes que viajaban tranquilamente a insertarse en las ciudades y a buscarse un bienestar, a progresar. Y usted ve qué contraste, unos con la violencia y otros tampoco. Estaban haciendo un cambio estructural, cultural, que es lo que diferencia una cosa de la otra. Y es ese primer desborde del que usted habla, ¿no es cierto? Es el único desborde que ha habido desde el año 40. Ok. Entonces, para que le entiendan bien los jóvenes que están sintonizando el programa, usted habla de un desborde de una migración provinciana que se asienta en Lima, que se instala en los barrios, en los llamados barriadas, conos. Hoy son centros súper importantes, además de emprendimiento, ¿no? Pero ¿cuántos años han pasado de su libro? Un montón. Y usted acaba de escribir otro, que es El Estado desbordado y la sociedad nacional emergente. Entonces, ¿qué tenemos que entender ahora por desborde popular? El desborde popular es simple y llanamente la migración pacífica de los desposeídos, de los olvidados, de los que no eran ciudadanos y que se insertan a las ciudades y se han ganado su propio espacio y han creado una sociedad nacional emergente. Pero el problema es, como siempre, más complicado y podemos ir desde el comienzo. Sí, claro, por favor. En el año 1940 estábamos en plena guerra mundial y la voz de las potencias dominantes en el mundo era que había que vivir en ciudades, que es la única manera de defender el bienestar de la gente, porque crecía la población a borbotones. La ciencia evolucionó mucho, la tecnología también, y al crecer la población, eso de que la población viviese predominantemente en lo rural costaba mucho. Llevar agua, desagüe, redes de teléfonos y todas esas cosas. En cambio, en las ciudades era más fácil atender. Ese proceso se llamó de urbanización. Y entonces todos los países del mundo entraron a ese campo. Bien. Bueno, y acá a usted incluso creo que fue Belaúnde quien le decía, ¿qué presidente le dijo a usted que esto básicamente era un proceso de urbanización y usted le decía que no solo era No, ellos entonces en todos los países la idea era bienestar y ciudadanía. Y en la mayoría de los países solamente encontrar trabajo y que era también era bienestar. Y se pensó que era un problema de vivienda. Ok, pero no era solo un problema de vivienda. Eso es lo que yo le decía al presidente Belaúnde. No es un problema de vivienda. Cuando me llamaron el año 56 para hacer un censo, le dije, señores, no es un problema de vivienda, es un problema de gente que está abandonada, que quiere ser ciudadano, que quieren modernizarse. Que ya se cansó de ser excluido. ¿No? Y que no pase lo que ha pasado en el Estado. Y comenzó ese proceso de urbanización, y este proceso de urbanización ha durado 70 años. Y a los 70 años ha sido extraordinaria la gesta de ellos. Han trasladado, han hecho una revolución cultural, han hecho un cambio estructural, y eso me lleva a explicar una cosa muy interesante. Usted me ha motivado. Siempre en la historia del Perú hay momentos cíclicos, desde el comienzo, ¿no?
cuando Chavín, Moche, y después de Moche los mochicas pierden, los chimus entran. Chimu no quiso ser Estado, no pudo hacer. Nazca Paracas, Huari, toda esta historia tan bonita del Perú hasta llegar al Tahuantinsuyo. Porque en el año 1492, cuando llegaron, se descubre América, iban a llegar aquí, ya se preparan a llegar al Perú. Había tres grandes desarrollos en el Perú. Los Collas, que estaban en el lago Titicaca, los Incas, que estaban en el Valle Vilcanota, y el grupo Huari, que estaba en Huamanga, en Ayacucho. El resto eran desarrollos menores. Entonces, las peleas eran de esos tres. El más importante de ellos era el de los Collas. Los Collas era el grupo, con los Lupacas, era un grupo extraordinario. Ellos habían inventado cosas extraordinarias, armas nuevas, corazas, pectorales, para evitar las bacanas. Y ayudaron a los Huari, intentaron hacer un estado panandino. Fracasaron, pero los incas en el Cusco, más matemáticos, más conocedores del Perú, más técnicos, hicieron también su gesta y ganaron a los Collas y ganaron a los Huari y pusieron el Tahuantinsuyo. Bueno, esas coyunturas han pasado en el Perú. Llegan los españoles crean el Virreinato de Lima y el Lima florece y vive la maravilla de América Latina, de América del Sur sobre todo, porque México también era importante, y en esa época en América del Sur, Lima, el virreinato más importante del Perú, la ciudad colonial, qué belleza. Sí, ciudad. Claro, y con esa idea colonial nos quedamos varios años. Nos quedamos hasta ahora. Hasta ahora nos hemos quedado, ¿no? Ya, permítame ir a una pausa con esta idea de la Lima colonial, del gobierno centralista. Además, yo quiero preguntar tantas cosas. Hoy día va a ser una clase con José Matos Mar, porque además, por si no lo saben, este señor antropólogo pues le ha dado miles de recomendaciones a Alan García, a Toledo. Dice que Toledo nunca le hizo caso, que García perdió la oportunidad, y que también le ha dado una clase maestra a Ollantumala. Así que vamos a regresar, vamos a conocer esos secretos palaciegos que tuvo el señor José Matos Mar con los presidentes más recientes de nuestro país. Ya venimos.